Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. Las calles de Estados Unidos están viviendo una de las crisis más impactantes y peligrosas de su historia moderna. Mientras que las operaciones iniciadas en las últimas semanas por los agentes del ICE contra los inmigrantes de origen mexicano han convertido el país en un auténtico campo de batalla. Las últimas imágenes procedentes del terreno han dado un vuelco a todas las expectativas. Las unidades de la Guardia Nacional, adoptando esta vez una postura insólita, se han plantado frente a los agentes del ICE. La Guardia Nacional, que acudió al terreno por orden de los gobernadores estatales, actuó como escudo frente a los agentes federales del ICE que habían acudido a detener a los inmigrantes y formó un muro humano alrededor de los mexicanos que se encontraban en las calles. Este enfrentamiento armado sin precedentes en la historia de Estados Unidos, en el que las fuerzas de seguridad federales y las unidades militares estatales se enfrentaron cara a cara en plena calle, llevó la crisis migratoria al borde de un colapso constitucional de enormes proporciones. En el origen de esta crisis sin precedentes se encuentra la orden de tolerancia cero que el gobierno de Washington ha dado a las unidades del ICE. Desde hace semanas, especialmente en regiones como Los Ángeles, Texas y Chicago, los agentes del ICE no solo perseguían a los inmigrantes irregulares, sino que llevaban a cabo operaciones de gran envergadura dirigidas directamente contra los barrios con alta concentración de mexicanos. Las redadas domiciliarias y las detenciones violentas en plena calle han llevado la crisis hasta este punto. Vamos al Estado de México. Tarde de bloqueo en Naucalpan. Scarlett Romero, tienes todos los detalles. Scarlett, tras perder el control de las protestas, varios gobernadores estatales tomaron una decisión crítica y movilizaron a la Guardia Nacional. Al principio, tanto el gobierno de Washington como la opinión pública pensaban que estas fuerzas habían sido desplegadas para dispersar a los manifestantes y garantizar un corredor seguro para las operaciones del ICE. Sin embargo, la posición que adoptaron los soldados al llegar al terreno provocó una auténtica conmoción en la política interna de Estados Unidos. Ahora, todas las miradas están puestas en Washington. La administración Trump tiene en sus manos una base legal extremadamente peligrosa para sofocar este motín sin precedentes. Federalizar a la Guardia Nacional, es decir, arrebatársela a los gobernadores y ponerla directamente bajo las órdenes del presidente. Sin embargo, los expertos advierten de que, ante el fuerte vínculo que los militares han establecido con los inmigrantes mexicanos y la resistencia sin precedentes mostrada por los estados, una orden de este tipo podría provocar una crisis de desobediencia en la jerarquía militar. Estados Unidos se encuentra en un momento histórico en el que sus propias instituciones se enfrentan a punta de arma a causa de las políticas migratorias. Esta crisis, en la que la Guardia Nacional ha levantado un muro humano frente a los mexicanos, pasa a la historia como una de las mayores victorias sobre el terreno que la voluntad local ha logrado frente a las políticas federales impositivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Marlene Guzmán, hoy por Joana Suárez. Según las últimas informaciones que llegan desde los círculos de poder, la administración de Trump, acorralada, ha encontrado la solución en ponerse en contacto directamente con Claudia Sheinbaum. Se afirma que Trump presionó a Sheinbaum para que hiciera un llamamiento a sus ciudadanos para que se retiraran de las calles y regresaran a sus hogares, pero que la respuesta que recibió desde México fue un silencio ensordecedor. El gobierno de Sheinbaum, actuando como si ni siquiera hubiera oído esta petición de Washington, transmite de la forma más digna posible el mensaje de que Estados Unidos no puede utilizar a México como subcontratista en una crisis de seguridad interior que él mismo ha creado. Este silencio estratégico de México, firme y acorde con la seriedad del Estado, aviva aún más la ira en los pasillos de la Casa Blanca. Según las acusaciones, Washington comenzó a preparar un borrador de un amplio paquete de sanciones que incluiría fuertes aranceles contra el sur de la frontera, medidas agresivas para restringir el comercio fronterizo y sanciones dirigidas directamente contra el Estado mexicano. Trump, decidido a castigar económicamente al gobierno de Sheinbaum por no responder a sus llamadas, no llamar de regreso a sus ciudadanos y permanecer en silencio mientras observaba la resistencia en las calles, ya habría dado la orden de hacer que México pague el costo de esta crisis. Hay una realidad enorme que se les escapa a los de Washington. Estas sanciones que se están imponiendo y las protestas que crecen como una avalancha en las calles tienen en realidad
un efecto boomerang que se clavará en pleno corazón de la economía estadounidense. Los sectores de la agricultura, la construcción, la logística y los servicios que ya se encuentran paralizados debido a la huelga de los inmigrantes mexicanos que se resisten en las calles y se refugian tras la Guardia Nacional, se derrumbarán por completo ante una posible decisión de cerrar la frontera o de imponer sanciones. Imponer un embargo al mayor socio comercial de Estados Unidos supone la ruptura de las cadenas de suministro, el vaciado de las estanterías de los supermercados, el disparamiento de la inflación y la paralización del comercio interior por valor de miles de millones de dólares. En resumen, mientras la administración Trump intenta hacer alarde de su poderío político con agentes armados del ICE y amenazas de sanciones, en realidad avanza a toda velocidad hacia el corte, con sus propias manos, de la arteria vital de la economía estadounidense. Las unidades militares que controlaban las entradas a los barrios de inmigrantes impidieron el paso de las caravanas de ICE, lo que supuso la paralización efectiva de las operaciones. En esas imágenes históricas grabadas en las calles, se ve claramente cómo los comandantes de la Guardia Nacional levantaron barricadas y dijeron a los funcionarios de ICE: no pueden entrar en este barrio, la seguridad de la población local está bajo nuestra protección. En las plazas donde ondeaban juntas las banderas de Estados Unidos y México, la solidaridad entre los soldados y los manifestantes fue la imagen más impactante de la crisis. Las familias migrantes que se refugiaban detrás de los vehículos militares ofrecían agua y comida a la Guardia Nacional, mientras que el cordón de seguridad formado por las tropas frente a los agentes del ICE se convirtió en una demostración de fuerza por parte de los mexicanos, acompañada de consignas como "el ejército está del lado del pueblo". La política migratoria del gobierno federal ha fracasado de hecho sobre el terreno. Esta situación no es solo una medida de seguridad, sino que ha pasado a la historia como una rebelión abierta de las fuerzas locales contra las políticas antiinmigrantes de Washington. Según la legislación estadounidense, la Guardia Nacional está bajo las órdenes de los gobernadores estatales en tiempos de paz. Los gobernadores han hecho uso hasta el límite de sus competencias legales para no seguir tolerando que los agentes federales del ICE siembren el terror en sus ciudades, paralicen la economía y alteren la paz social. En estos momentos se respira una tensión increíble en las calles de algunas grandes ciudades. Por un lado, agentes federales armados que intentan detener a inmigrantes siguiendo órdenes de Washington, y frente a ellos, la Guardia Nacional, fuertemente armada y bajo las órdenes del gobernador del estado, que les dice ¡alto! El hecho de que estas dos fuerzas de seguridad estadounidenses se enfrenten, empuñando sus armas, a la entrada de un barrio de inmigrantes, se presenta como una prueba de ello. La imagen de Estados Unidos en la que sus propias fuerzas militares y de seguridad se enfrentan en plena calle se considera uno de los golpes más duros asestados, no solo a la autoridad de Washington en materia de política interior, sino también a su imagen de democracia y estabilidad a escala mundial dentro de sus propias fronteras.